Bienvenido a Vestigios del Fénix, donde se recurre a las etimologías, al origen, a la causa primera. Las etimologías, el origen, la causa primera. Bueno, bienvenidos nuevamente a Vestigios del Fénix, bienvenidos al canal. Y esta vez vamos a tratar sobre un asunto relativo a lo que se llama derecho natural. ¿Sí? Vamos a abordarlo desde una perspectiva también que va a ser la contraria a lo que es el derecho natural, que va a ser el ius positivismo, ¿sí? O el derecho positivo. Vamos a tratar este asunto que es intrínseco y base para descubrir y develar el asunto de cómo se estructura la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son las bases fundantes que orquestan y predominan sobre la estructura mundial, ¿sí? Sobre este mundo construido que maneja la sociedad. Vamos a notar, por empezar, que cuando hablamos entonces de derecho, estamos hablando de la ley, ¿sí? Estamos directamente hablando de la ley. Si hablamos de la ley, estamos hablando de lo que direcciona, estamos hablando de lo que organiza la sociedad, lo que estructura, lo que hace un lineamiento para que todos se comporten de una manera determinada. También este video lo vamos a abordar desde la perspectiva titulada, podemos decir, que es conocida, puede ser abordada, digo, desde esta frase: adoctrinamiento imperial. Ahora vamos a ver por qué la palabra adoctrinamiento y por qué la palabra imperial, que directamente remite a un imperio, ¿sí? Entonces vamos a ver que si decimos doctrina, adoctrinamiento, estamos remitiendo a una doctrina, ¿sí? Estamos hablando, vamos a borrar directamente acá y vamos a notar lo siguiente. Cuando decimos doctrina, vamos a escribir la palabra doctrina acá. Cuando decimos doctrina, podemos pensar los que sabemos un poco del asunto, o ya sea que hayan estudiado abogacía, que hayan estudiado derecho, vamos a relacionarlo directamente, en este caso ya que mencioné ley y la estructura de la sociedad, con la doctrina del derecho, ¿sí? Estamos hablando también entonces de los doctrinarios del derecho, aquellos que piensan el derecho, aquellos que generan las doctrinas del derecho por medio de lo que se llama filosofía del derecho, ¿sí? También puntualmente. Filosofía del derecho, ¿sí? O sea, los que piensan el derecho, los que piensan sobre la ley, las bases y fundantes de estos asuntos. Entonces, vamos a continuar con lo que remite a doctrina. Doctrina, puntualmente, yo todo esto lo voy abordando de una manera, tratando de hacerlo fluido, rápido y entretenido de alguna manera, para poder inmiscuirnos en lo que quiero abordar en profundidad, abordando desde la perspectiva etimológica. Mis abordajes concernientes a mi investigación, o sea, todo lo que va conectado a mi investigación, y vamos a descubrir las bases fundantes del derecho positivo y la ley natural correlativas a mi investigación, ¿sí? Pero para introducir vamos a tratar este tema primordialmente. Entonces vamos a tener la palabra doc en la palabra doctrina, ¿sí? Etimológicamente, doc, ¿sí? ¿A qué nos va a sonar? Nos va a sonar a doctor. Nos va a sonar a doctor. Nos va a sonar a docente también, ¿no? Nos va a sonar a docente, ¿sí?
nos va a sonar a la palabra dócil, ¿sí? Y paremos un poco en este momento. Estaba haciendo ruido de equipo, por eso fue. Vamos a hablar entonces de estas tres palabras conexas a este asunto. Yo voy a tratar lo siguiente. Si nosotros decimos la palabra doctor, hablamos de docente también. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a esto? Estamos hablando de personas, de títulos, quizás, ¿no? Puntualmente, de títulos, sí, que son profesionales. Vamos a entrar por este lado. Son profesiones, ¿sí? Profesiones. ¿Sí? Si digo profesiones, es porque debieron someterse a una enseñanza, en este caso va a ser académica, ¿sí? Vamos a borrar un poco arriba. Va a ser académica, una enseñanza oficializada, con un precio, es decir, con un valor oficial, de oficio, vigente en base a una maquinaria que trabaja precisamente de manera con fuerza y poder de legitimar a todo lo que es alguien que se va a encargar de precisamente adoctrinar. Y ahora vamos a ver en detenimiento por qué, y la connotación positiva y negativa de la palabra doctrina, pero con posterioridad. Tenemos que, si son profesiones, entonces van a ser resultados, los que abordan esas profesiones, van a ser profesionales. Vamos a empezar por ahí. Van a ser profesionales. ¿Y qué pasa si decimos profesionales? ¿Sí? Tenemos que analizar la palabra profesar. Alguien que profesa es igual a alguien que está en pro, o sea, a favor, en pro ¿de qué? De lo establecido. Está en pro del establecido. Estamos hablando también de la palabra directamente el establishment. Estamos hablando de algo, de un status quo, de algo que estamos todos de alguna u otra manera en consenso para que rija de esa forma. Permiso, me tomo un mate. Para pensar un poco mejor, un mate con menta, como suelo decir. Entonces estamos diciendo que está en pro de lo establecido. Si está en pro de lo establecido, está de acuerdo con un sistema vigente, estamos hablando de que estamos de acuerdo con algo, una maquinaria que rige. Si estamos hablando de un sistema, estamos hablando de una estructura, como decimos, que precisamente va a ser la que rige la sociedad. El profesional entonces va a ser precisamente un ejecutor, un ejecutivo. Va a ser un ejecutor ¿de qué? Del sistema, o un ejecutivo del sistema. ¿Sí? Porque va a ser funcional al mismo. Podemos decir, salvando las distancias de las palabras que utilizamos hoy en día con respecto a funcionario público, por ejemplo, pero vamos a decir sí que el profesional es lo mismo a un funcionario público, a un funcionario estatal, un funcionario del sistema. Porque lo hace funcionar. ¿Sí? Porque está de acuerdo a los basamentos que se estipulan en esa sociedad. Que por empezar y de base, ¿qué va a hacer? Después volvemos a estas palabras que estoy borrando acá. El profesional, entonces, este funcionario del sistema, va a estar de base, obviamente, en acorde con lo que se gesta en una sociedad para poder llevar a cabo, o mejor dicho, para tener una validez en cuanto a lo que expone en sus conocimientos respecto de la facultad que adquirió
respecto de la facultad, precisamente del conocimiento que decidió estudiar, de la rama de conocimientos que decidió estudiar dentro de una universidad. Precisamente cuando digo académico, que va a ser un académico y profesional, va a tener que pasar por el filtro académico, vamos a decir que la academia, sin indagar mucho en el tema de la academia, de la antigua Grecia y demás, pero la academia va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la universidad, ¿sí? Lo que llamamos universidad, sea estatal, sea no estatal, porque todas se rigen por un sistema aprobado por el Estado, ¿sí? Entonces la universidad tiene dentro, como sabemos claramente muchos, tiene facultades, ¿sí? Entonces, facultades van a ser las capacidades que se le otorgan por medio de pasar por esa academia, al universitario, al facultativo. Entonces, una vez que esta persona, que va a ser el futuro profesional, el futuro profesor, por más de que sea investigador, va a ser alguien ejecutor del sistema. Ahora vamos a ver por qué. Por más de que sea una licenciatura, en vez de un profesional, por ejemplo, un profesor de derecho, o va a ser un abogado, va a seguir siendo un profesional, como lo llamamos, profesional, y cuando va a ser un licenciado en investigar filosofía, como licenciado en filosofía, que se dedican, por ejemplo, a investigar, va a pasar por un filtro que le va a decir, che, vos tenés licencia, como para conducir, ¿no? Vos tenés licencia a partir de ahora para investigar, si no, no tenés posibilidad de investigar. Yo, por empezar, por ejemplo, no tengo licenciatura para filosofía, por ejemplo, pero estoy planteando asuntos y abordándolos de una manera quizás nunca vista y con posibles descubrimientos no tratados normalmente ni ampliamente, ¿sí? A nivel público y masivo y conocido. Entonces, vamos a tener que este facultativo, el futuro profesional, se va a tener que someter a lo que se llama programa universitario. El profesional, ¿por dónde va a pasar? Por ese filtro de conocimientos, por medio de evaluaciones y demás, que va a ser lo que es el programa. Vamos a borrar acá. Va a someterse, vamos un poquito mejor, va a someterse a un programa académico. El programa académico, ¿sí? Vamos a marcar con otro color para distinguir un poco más. No lo encuentro a mano, no importa. Vamos a seguir con este. Posterior será el color. Bueno, puntualmente va a pasar por el programa académico. Si nosotros decimos la palabra programa, pon stop. Entonces, lo que estaba diciendo es que cuando se somete a un programa académico, ¿sí? El profesional, el futuro profesional, estamos hablando de que se somete precisamente a un programa, ¿sí? Uh-huh. Precisamente, programa remite a una programación, ¿sí? Precisamente es programación. Programación, ¿sí? Si estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que nos va a generar un diseño, ¿sí? Está a favor de un grama, ¿no? Precisamente pensemos un poco en la gramática, pensamos un poco en las gramas, en los gramas, en los símbolos, ¿sí? Si estamos hablando de un símbolo precisamente, esto puede quedarme un poco inconexo en este momento, después lo voy a tratar desde la computadora, desde la etimología, pero si estamos hablando de un diseño, estamos hablando también del origen de las letras. Pensemos en este detalle ya que remitimos a la etimología. Cuando yo digo, para los que ven mi investigación y que siguen mi investigación, van a saber de lo que estoy hablando. Cuando yo digo el origen de la letra alfa, de la letra A, va a ser la letra alfa, ¿sí? Y la letra alfa es lo que se podría decir también un ideograma. Es un grama, es un diseño que representa una idea. Uh-huh. Si representa una idea, nos está conllevando hacia
algún pensamiento, algún esquema, ¿sí? No tiene por qué ser un esquema positivo o negativo en este caso, simplemente un esquema, una estructura de algo que quiere indicar, algo que quiere señalar con ello. Entonces, si estamos diciendo que el alfa en este caso, bueno, representa el toro, ¿sí? Van a encontrar que representa el buey, pero puntualmente yo expongo que representa el toro, porque el buey es el toro castrado, ¿sí? Es el toro dócil, adoctrinado precisamente, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un toro, estamos hablando, perdón, de un diseño, ¿sí? Que remite a una idea. Entonces, el programa te diseña un esquema, te conduce hacia te formatea, te da un formato, te da una forma, un lineamiento a llegar a un lineamiento a seguir, ¿sí? Precisamente, y es lo que van a hacer con precisión los profesores, ¿sí? Los profesionales, a diferencia de los maestros, ¿sí? Ahora vamos a ver ese detalle. Si yo lo trato en mi blog a ese detalle, con respecto a que la verdad reside en tu interior, ¿sí? Dice el maestro, se titula así, ¿no? En la entrada de mi blog. Bueno, ese detalle. Ahora vamos a ver entonces la diferencia ¿no? Voy a tratar entre profesor y maestro, que es pertinente y necesaria para detectar el asunto del adoctrinamiento negativo, ¿sí? Vamos a decir entonces que un profesor, ya sabemos lo que es, un profesor es alguien que está en pro de lo establecido, que repite, que es un ejecutor del sistema, que repite lo que está funcionando. Es decir, es un individuo que está instruido con un conocimiento para que las cosas funcionen siempre de la misma manera, repetir siempre lo que está ocurriendo, ¿sí? Creo que se entiende eso claramente. Entonces, ahora ¿dónde vamos a pasar? Vamos a poner adversus, o sea, en contra, adversario, de ahí adversario, porque versus es hacia, adversario, adversus, maestro. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un hincapié, un paréntesis interesante, en un poco de detenimiento, y vamos a notar lo siguiente. Maestro remite a lo siguiente. Maestro es quien enseña. Van a decir, pero el profesor también enseña. No, el profesor da directrices que son recetas, que son instrucciones, recetas. Vamos a poner acá la palabra receta. Receta. Y el maestro, vamos a ponerlo al costado también. El maestro va a enseñar enseñanzas. ¿Sí? Va a dar enseñanzas. Una receta, ¿sí? ¿A qué va a remitir? Yo, por ejemplo, con una receta para hacer una torta determinada, voy a hacer esa torta determinada que instruye esa receta. Pero con esa receta no puedo plantar un tomate, no puedo hacer crecer un tomate, no puedo hacer una tarta, ¿sí? Porque esa receta da instrucción única y exclusivamente para hacer eso que está estipulado por esa directriz, por esa instrucción, mejor dicho, o ese conjunto de instrucciones para obtener un producto. La enseñanza, en cambio, vamos a tener que notar que viene de, hago esto porque se me mandó acá con despacio, enseñanza viene de insignare. Viene de insignare. Ahora, está compuesta por dos palabras, insignare, enseñar. ¿Sí? Es in, que es hacia adentro, ¿sí? Y esto lo trato en pruebas 1, puntualmente, o pruebas 2 creo que era. No, en pruebas 2, con respecto al el tutor, digo. Bueno, pero ahora vamos a abordar una extensión de todo esto y lo vamos a correccionar precisamente con todo lo que voy a tratar, con respecto a pruebas 2. Insignar, entonces, va a ser señalar, vamos a invertir la palabra, señalar hacia, ¿qué? Hacia adentro.
¿Por qué? Como decía con anterioridad, anticipaba también con lo que es el blog, mi blog, y como dicen muchos maestros de la historia, maestros precisamente, la verdad reside en el interior. ¿Sí? Vamos a ver un poco este asunto. Cuando quiero obtener un resultado, una plasmación, un resultado que se plasme en la realidad externa, ¿sí? Cuando se plasme precisamente en lo que es el afuera, ¿sí? Porque tenemos el adentro, permiso, tenemos el afuera, el exterior, y tenemos lo interior, que es el adentro nuestro. Lo que somos en esencia reside en el interior, reside en ese in, ¿sí? Precisamente. Entonces, si reside dentro, y dentro nuestro está la mente, y para que afuera se obtenga un resultado, vamos a usar la mente, inclusive, ¿no? La mente como, lo considero como herramienta para exteriorizar lo que somos en esencia o nuestra voluntad, que viene desde nuestra esencia. Lo que somos en esencia lo considero como lo que somos como espíritu, que somos espíritu. Eso es lo que somos en esencia. Somos espíritus encarnados en una entidad biológica llamada cuerpo humano, ¿sí? Entonces, el maestro básicamente va a señalar hacia adentro. Va a señalar hacia adentro de uno. No nos va a decir, por ejemplo, qué hacer en una circunstancia determinada. Nos va a dar herramientas, sino más bien para abordar situaciones en la vida. Nos va a instruir. Y ahora después vamos a ver un poco el asunto de la palabra instruir en etimología. Es un poco arduo ese origen de la palabra instruir, pero es pertinente y muy rica e interesante. Si no, más bien lo puedo hacer en un video aparte, ese tema de la palabra instruir. Es muy rico el asunto de la palabra instruir. Entonces, una vez que entendemos que el maestro enseña, que el maestro, por ejemplo, nos va a decir, nos va a dar herramientas para que abordemos situaciones en la vida, ¿sí? No para que, por ejemplo, nos enfrentemos a las mismas, porque si nos enfrentamos a una situación, ¿qué sucede? Nos ponemos en la vereda de enfrente, ¿sí? Al ponernos en la vereda de enfrente, estamos en contraposición a la misma, ¿sí? En cambio, si llevamos a cabo esas situaciones, se puede decir de una manera con una connotación positiva, nos sobreponemos a las situaciones, entendemos que son problemas y que los problemas por ende tienen solución, si no serían problemas, ¿sí? Vamos a descubrir entonces que el maestro, ¿sí? Nos va a dar esas herramientas no perecederas, herramientas de conocimiento, ¿sí? De conocimiento no perecedero, ¿sí?